Ahora vamos a Salmos 23. Y tal vez tú me digas, pastor, yo ya me sé de memoria el Salmo 23. Muchos de aquí ya no sabemos de memoria el Salmo 23. Pero hoy vamos a reforzar el conocimiento, la palabra, la enseñanza que nos da Salmos 23. Primero vamos a darle una lectura completa y luego voy a repasar otra vez, pero con explicación versículo por versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El versículo número 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debemos entender algo. Cuando el salmista David escribe este capítulo del Salmo 23, en realidad es la continuación del Salmo 22, en donde David narra las circunstancias complicadas y aflicciones que le ha tocado vivir. El 22 lo une con el 23 para decirnos que después de la tormenta viene la calma. Pero si nos damos cuenta en el versículo número 1, David se compara con una oveja, se hace como si fuera una oveja. Y eso también lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 8, que dice así. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 8 dice: Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y me gusta esa frase que es de detrás de las ovejas, o sea, de lo último de las ovejas, de esa oveja número 100, de ahí te tomé y te puse como rey para mi pueblo, como príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Ok? Entonces vemos que aquí en el versículo número 1, David hace referencia a este pasaje de 2 de Samuel 7:8, donde él recalca y reconfirma que el Señor es su pastor. Por eso él empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué lo dice? Por el enlace que hay con 2 de Samuel capítulo 7, verso 8. Jesucristo es el pastor de pastores, dice la palabra de Dios también. David fue pastor de ovejas, Moisés fue pastor de ovejas, Abel fue pastor de ovejas, los descendientes de Abraham fueron pastores de ovejas. Entonces vemos que Jesucristo, nuestro Señor, es pastor de pastores. El pastoreo es parte del carácter de una persona que fue destinada o predestinada para este propósito. El pastor de ovejas siempre son el ejemplo perfecto de la relación entre Dios y los hombres. En Salmos capítulo 100, verso 3, Salmos capítulo 100, verso 3, para que me acompañen buscándolo, vuelvo a repetir, yo voy a estar mencionándolo y lo voy a estar leyendo, pero sí es importante que ustedes lo busquen para que me sigan con su vista en la lectura allá en casita, ¿verdad? Salmos 100, capítulo 100, perdón, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué somos? Ovejas de su prado. David empezó su ministerio a través de la intimidad con Dios, a cantarle, a orar. En el Salmo 23, David recuerda esos momentos de intimidad con Dios en su pasado, ya que ahora él, siendo rey, es muy difícil estar a solas y aún sucediendo muchas cosas desde entonces, o aunque más bien ya había sucedido muchas cosas desde ese entonces. Entonces, en el verso 1, David es líder, es rey, pero no se olvida que sigue siendo oveja. Es importante que siempre lo tengamos en cuenta. No importa dónde Dios nos lleve o la posición que Dios nos mantenga, siempre seguiremos siendo ovejas del Señor, en todo momento, en todo momento. No importa el título que Dios te dé o el título que la humanidad te dé, sigue siendo oveja del Señor. Nunca se te olvide esto. Cuando dice nada me faltará, también se traduce como no tendré falta. ¿Ok? ¿Acaso no le faltó nada a David? ¿O acaso cuando decimos Jehová es pastor y nada me faltará, será que realmente no nos falte nada? Muchas veces sentimos que sí nos falta mucho. Nos falta que una casa, que un carro. Si te das cuenta, la mayoría de veces, cuando decimos que nos falta algo, pensamos que eso que nos falta es algo material. O la mayoría de veces decimos nos falta esto, y el 90% de las veces es algo que nos falta materialmente hablando. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero decimos, sí, sentimos que nos falta algo. Nos falta algo. Lo que aquí quiere decir el Señor, cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, es nada te faltará de acuerdo a su voluntad. Tú piensas que te faltan ciertas cosas. Realmente no te falta nada. Dios es el que te provee todas las mañanas. Su misericordia son nuevas cada mañana. Y a pesar de las diferentes necesidades, afrentas, persecuciones, herejías en tu contra, blasfemias, falso testimonio en tu contra, las veces que te han traicionado, las veces, a pesar de todo eso, no te ha faltado nada, porque el Señor ha estado contigo permanentemente, constantemente. Su espíritu está en ti 24/7. Así que aunque a veces sintamos que nos falta algo, realmente no nos falta nada, porque Él nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos, de acuerdo a su voluntad. Él te da lo que Él sabe que es bueno para ti y no te da lo que sabe que te va a hacer daño. Pero muchas veces estamos como esos niños chiquitos que piden una paleta, que piden un dulce y dicen, yo quiero ese dulce, yo quiero ese dulce. Y se aferra y dice, Señor, yo quiero este dulce, dame este dulce. Y pensamos que ese dulce nos falta. Y nos frustramos porque no tenemos ese dulce.
y queremos ese dulce. Y el Señor nos dice, a ver, espérate, este dulce te va a sacar caries en los dientes, este dulce te va a quebrar la muela, este dulce te va a hacer daño a tu boca, este dulce no es para ti. Pero nos aferramos y decimos, sí, yo quiero ese dulce, y nos portamos como niños berrinchudos, o sea, niños que hacen mucho llanto y patalean porque quieren a las fuerzas tener eso que anhelan en su corazón y que está muchas veces lejos de lo que Dios quiere darte. Por eso aquí el salmista David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada de lo que tú consideres me faltará. Todo lo que tú quieras darme, me lo darás. Y lo que no me des es porque tú no quieres dármelo. Tú me darás las cosas que son de bien para mí y de bien para cumplir mi propósito en esta vida, que es predicar tu palabra. Entonces, cuando uno es cristiano, ya no vive uno, sino que Cristo ahora vive en uno. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero muchas veces vemos que en la actualidad, muchas congregaciones no predican esto. Muchas congregaciones predican el yo cristiano. Yo recibo, yo merezco, yo lo otro, yo aquí. El verdadero evangelio de la Biblia no habla del yo, habla de él. El cristianismo bíblico no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Cuando entiendes que se trata de Cristo, entonces puedes decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no se trata de mí, se trata de Cristo que habita en mí. Entonces todos mis sueños, todos mis planes, todas mis metas pasan a ser a un lado. Ahora, no estoy diciendo que todos los planes, metas y sueños estén en contra de la voluntad de Dios o que no se vayan a cumplir. Muchos de esos anhelos, sueños y metas, Dios los pone en tu corazón y son tus metas, son tus sueños, son tus anhelos que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquellos sueños, aquellas metas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas veces Dios dice no. Y muchas veces nos sentimos frustrados porque Dios no nos concede esa petición. Pero Dios no es el genio de la lámpara. Dios es Dios. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada de lo que de acuerdo a tu voluntad quieras darme. Y esa enseñanza solamente es en el primer versículo del Salmo 23. Por eso les dije, muchos de nosotros sabemos o conocemos el Salmo 23. Pero muchos simplemente lo leemos a la ligera y no entendemos la enseñanza que hay detrás de ese versículo. Por eso yo sé que muchos de ustedes, cuando escucharon que íbamos a predicar del Salmo 23, tal vez pensaron, ay, pastor, ya me sé ese capítulo, ¿no? Pero la enseñanza que hay detrás de todo esto es poderosa y nos fortalece y nos exhorta y nos edifica en ese momento. Amén. Versículo 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me hará esperar a ritmo de aguas tranquilas. Es lo que trata de decir acá. Me enseñará a depender de él, de Dios y de sus tiempos. Fortalecerá mi paciencia en aguas tranquilas. Si yo alboroto esa agua tranquila, entonces podría ocasionar que algunas piedras del fondo se eleven y me dañen. Por eso debo aprender a dejar que mi pastor, o sea, Dios, sea quien me mantenga en esas aguas tranquilas. Las aguas tranquilas las da el Señor, pero muchas veces nosotros alborotamos esas aguas tranquilas. El Señor dice, te voy a mantener en aguas tranquilas. En lugares de delicados pastos te haré descansar. En tu corazón crearé estos pastos delicados. Y junto a aguas de reposo te pastorearé. Pero ahí venimos nosotros y en medio de esas aguas de reposo alborotamos el agua. ¿Por qué? Porque nuevamente queremos hacer nuestra voluntad. Y entonces es ahí donde, según el versículo 1, el anterior, y pensamos que algo nos falta. El salmista David dijo eso de que nada me falta, inclusive pasando hambre, oscuridad, temor de ser asesinado cuando estuvo en la cueva de Adulam. Es decir, el decir nada me faltará, es decir, que aunque tal vez no tengas lo que anhelas, eso que tienes, sea mucho o poco, es suficiente y que nada te falta porque Dios te ha dado lo que Él quiere darte. Si Dios es tu pastor y como todo pastor cuida y vigila sus ovejas, entonces nada te faltará porque Dios es quien te pastorea. Aunque parezca que falten cosas, realmente no. Si Dios no te ha dado algo es porque no te falta ni te faltará eso. Nada te faltará con el Señor. Y en ese ritmo de aguas tranquilas te mantendrá. Pero no alborotes el agua, porque cuando tú alborotas el agua, las piedras del río se pueden elevar, se pueden las aguas turbar y entonces vienen las consecuencias. En el versículo número 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará viene del término hebreo shovav, que significa o se refiere al que es travieso o rebelde o revoltoso. Y es que a pesar de que el término rebelde es algo incorrecto, también se puede traducir como un tipo de valentía o denuedo. Denuedo es lo que Pedro adquirió cuando recibió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios que él empezó a predicar con denuedo. ¿Qué significa esto? Con valentía, no importándole las consecuencias. Y esto es una característica, el denuedo es una característica de haber recibido el Espíritu Santo. Si tú no estás predicando en tu trabajo, no estás predicando en tu casa, no estás predicando con tus vecinos, no estás predicando con tus familiares, entonces pregúntate si realmente tienes el Espíritu Santo. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de él, corre a leer la palabra de Dios constantemente, ora en su casa constantemente, alaba al Señor en todo tiempo y predica de su palabra constantemente, porque el Espíritu Santo nos da denuedo, que es el predicar con valentía, sin temor a las consecuencias. Y Pedro recibió esto. Entonces, en ese término también en el versículo 3 habla acerca de esto.
Habla acerca de un carácter con denuedo, con valentía. Son simplemente que en el original hebreo, cuando se refiere a rebeldía, se refiere a esto, ¿ok? No específicamente a rebeldía. Pero vemos que esa actitud la puso, es una actitud activa, es una actitud dispuesta, ¿verdad? Es una actitud que no se queda quieto, no se queda quieta. Y eso lo puso Dios en el corazón de David, porque le sirvió para vencer a Goliat y le sirvió para tener un carácter de rey. Tal vez tú te has preguntado, ¿por qué yo termino pareciendo la oveja negra de la familia? ¿Por qué yo termino pareciendo el rebelde de la familia? ¿Por qué yo termino pareciendo el que cuestiona, el que va en contracorriente? ¿Por qué? Tal vez es Dios, sí, o una de dos, o eres obstinado y rebelde y tienes que arrepentirte de esa actitud, o número dos, Dios ha puesto en ti un corazón inquieto para conocerlo más, para enamorarte más del Señor y cumplir sus propósitos divinos. Aquí vemos que David era un cuidador de ovejas. Sin embargo, Dios puso ese carácter en él para que él pueda vencer a Goliat y para que pueda tener un carácter de rey. A través de eso, Dios le empieza a dar un nuevo carácter a David, inclusive con el carácter o las actitudes que Dios ya había puesto. Versículo número 4 del Salmo 23 dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay diferencia entre una prueba y el mal. A veces pensamos que una situación desagradable o dolorosa es igual a mal. Pero vemos en este versículo que no es así. Dios está en ese proceso doloroso porque es necesario para aprender a confiar y depender de Dios. Por eso también dice tu vara y tu callado. La vara sirve para defender a las ovejas de los depredadores enemigos, mientras que el callado sirve para dar pequeños golpes a las ovejas que se quieren ir por otros caminos incorrectos. Le da un golpe en las patitas. Y el callado también es como una vara así, como los caramelos de Navidad. Y con el callado jala a la oveja del cuello y le dice: a ver, ¿a dónde vas? No puedes hacer tu voluntad. Cuando te quieres salir del redil, si eres oveja del Señor, Él te regresa a las buenas o a las malas, pero te regresa porque le perteneces, porque eres parte de su rebaño. Así que aunque hagas su voluntad, si en algún momento de tu vida te has apartado del Señor y hoy estás aquí conectado en esta transmisión, es porque eres oveja del Señor. Si tal vez tú has dejado de congregar y en ese momento estás conectado en MQ en línea, porque sientes en tu corazón el deseo de buscar de Dios, el deseo de reconciliarte con el Señor, déjame felicitarte, porque significa que eres oveja del Señor y que Dios puso en ti el deseo de reconciliarte. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni siquiera tus propias malas decisiones. No eres arrebatado de las manos del Señor porque le perteneces, eres su oveja. A veces los golpes duelen, pero estos golpes de parte del Señor son necesarios. El propósito de ese golpe es bueno, muy bueno, pero nosotros lo vemos como valles de sombra y de muerte, pero vemos que son necesarios. Son necesarios pasar esos procesos de sombra y de muerte para no perder el camino. Aquí el Señor te está diciendo, vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. Muchos cristianos piensan, no, pues ya soy cristiano, no debo pasar ninguna dificultad, ninguna tribulación. Pero vemos que el apóstol Pedro enseña, no se sorprendan por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Más bien, gozaos en ese proceso, porque aunque tú estés en el valle de la sombra y de la muerte, el Señor va a estar contigo en todo momento, en todo momento. Al escribir esto, el salmista David también tenía en mente algo. Tenía el recordatorio cuando se la pasó en la cueva de Adulam a causa de que Saúl lo quería matar. En ese momento de valle, de muerte y oscuridad, en esa cueva donde no sabía si iba a morir o iba a vivir, en donde no veía la luz del sol. El versículo número 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Cuando dice esto el salmista David es porque cuando a David lo ungieron delante de sus enemigos, cuando David fue nombrado rey. ¿Ok? Y muchas veces Dios te dice, espera, yo te voy a dar la victoria. Muchos decimos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando pedimos justicia, queremos justicia para con nuestro vecino, con nuestra vecina, con nuestra suegra, con nuestro suegro, con nuestro cuñado, cuñada, con nuestro esposo, esposa, y decimos, del Señor es la venganza. Y hasta nos ponemos hasta bíblicos, ¿verdad? Muchas veces nos ponemos hasta bíblicos y decimos, no, es que la palabra dice que Él dará el pago, Él dará el castigo. Nos ponemos bíblicos y confiamos que el Señor dará el castigo. A ver, ese deseo de ponerte bíblico y decir, Señor, tú da el castigo, es decir, Señor Jesucristo, ejecuta tu obra sobre ellos porque me hicieron daño. ¿Y acaso no el Señor también ejecutaría su obra de justicia sobre ti? ¿Acaso no la palabra dice cuando repetimos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? ¿Acaso no muchos se enfocan en la añadidura y no se enfocan en el primer versículo que dice, en la primera parte que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Su justicia sobre quién?
su justicia sobre nosotros. Nosotros somos los que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia sobre nuestra vida. ¿Y qué crees? No somos inocentes. De hecho, somos bastante indignos. Pero el Señor nos hace dignos, nos hace santos, nos purifica. El Señor nos redime. Pero es importante entender, cuando pedimos justicia, primero, pidámosla para nosotros. Entonces, cuando pensamos y decimos, no, pues, híjole, si yo pido justicia para mí, me va a ir muy mal. Cuídate de que Dios no te diga, mené, tequelo, parasín. Ha sido pesado en balanza y eso ha sido hallado falso. Así que cuando tú pidas justicia y te pongas bíblica a decirle, Señor, haz justicia sobre mi suegra que me hizo este mal, o sobre mi suegro, o sobre tal persona, primero dile, Señor, haz justicia sobre mi vida. Y te darás cuenta que eres hallado falso. Señor Jesucristo, perdono a mis enemigos. ¿Sabes cómo es la mejor manera de vengarte a tu enemigo? La palabra de Dios dice que dándole de comer y bendiciéndole. Esa es la mejor manera de bendecir a tu enemigo. Es una cachetada con guante blanco, como dice la frase. La justicia le pertenece al Señor, pero primero busca su justicia sobre tu vida. Busca primeramente el reino de Dios. Y yo sé que esto duele mucho. ¿Por qué? Porque el ego del ser humano, el orgullo del ser humano, es elevado. Dices, ¿cómo yo? Pero es que esta persona me hizo. Cuando escuchan la palabra perdón, lo primero que viene a nuestra mente es, ¿a quién debo perdonar? ¿Quién me hizo daño para perdonar? Más bien desde preguntarte en tu corazón, Señor, ¿a quién yo le hice daño? ¿Y a quién debo de pedirle perdón? Cuando entiendes esto, entiendes todo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dios va a poner a tus enemigos, pero no tú esperes eso, espera los tiempos del Señor. Y si no llega ese tiempo donde tú digas, no, yo no vi la justicia, acuérdate de eso. Acuérdate de que la mejor justicia es perdonar y amar. Perdonar y amar, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hay una enseñanza muy bonita que es donde están las ovejas normales, y le echan aceite en la parte de adelante de su frente. Esto es para que puedan peinar su pelo, porque si no se pone todo duro o tieso y tapa su vista, ¿ok? Y constantemente, como se tapa la vista, pues se golpean o se pierden. Entonces, el aceite sirve para poder peinarlas y poder que ellas tengan una vista amplia, una vista panorámica, ¿verdad? Y lo otro es que también es para evitar, le ponen también aceite alrededor de los ojos, es para evitar que larvas o bichos vivan en las cuencas de los ojos, ¿ok? Para que su lana no obstruya su vista. Pero si algún bicho obstruye sus ojos, lo que sucede es que simplemente la oveja se empieza a golpear contra algún muro, contra alguna piedra, porque le fastidia esos bichitos. Entonces, el aceite sirve para que esos bichitos resbalen, no se impregnen en sus cuencas, y sirve para que la oveja no tenga la lana tiesa y pueda ampliar su vista, ¿verdad? Y esa comparación que hace el salmista David es necesaria para nuestra vida también, aplicarla para nuestra vida. Es necesario que nosotros tengamos una vista amplia, no a través de nuestros ojos, sino a través de los ojos de Dios, a través de la mirada de Cristo Jesús. Decirle, Señor Jesucristo, ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a mirar con tu propósito, con tu visión, para entender tu perfecta voluntad, porque muchas veces queremos mirar con nuestra vista y nuestra vida es limitada, y muchas veces nuestra vista también es contraria a la voluntad de Dios. Así que constantemente debemos decirle, Señor, enséñame a mirar con tu vista, enséñame a mirar con tus ojos, unges mi cabeza con aceite, quita todo eso que no es bueno para mi vista, todos esos bichos, todas esas larvas, todos esos gusanos que me están fastidiando. Es mejor perder un ojo a que se pierda todo el cuerpo, dice Mateo. Entonces, esa es la referencia de que si hay algo que te es ocasión de caer, quita de tu vida eso que estás estorbando. Amén. Dice el versículo número 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿verdad? Ciertamente todo lo que me ha pasado, está diciendo el salmista David aquí, o pasará, será para recordar tu misericordia y tu bondad, y recordar que todo obra para bien. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 28. Ya estoy a punto de terminar. Romanos 8, 28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Sin duda alguna, somos llamados de parte del Señor. No solo llamados, sino escogidos, apartados, redimidos, predestinados, salvados, purificados, lavados con su sangre, escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces, vemos cómo claramente aquí nos dice, todo obra para bien. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente su misericordia es nueva cada mañana. Ciertamente su bondad se extiende. Ciertamente su gracia está permanente en nosotros. Pero no demos por sentado su gracia. Su gracia es real. Su misericordia y su brazo de perdón siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Pero muchas veces lo tomamos como, sí, el Señor me perdona. Pues puedo hacer lo que yo quiera.
Y se nos olvida que el cristiano que piensa así no es cristiano. Un cristiano verdadero, cuando le falla a Dios, le da tristeza, enojo y frustración, porque sabe que le falló a su Señor. Pero este enojo, tristeza y frustración no debe ser usado por el enemigo para alejarlo y decir, no, soy demasiado indigno, no voy a hablar con el Señor, no me voy a reconciliar con el Señor. De hecho, esa tristeza, enojo y frustración debe ser usado para decir, necesito correr a los pies de Cristo a reconciliarme con Él. Por eso dice que su misericordia, ciertamente su misericordia y el bien, lo seguirán todos los días de su vida. Todos los días de tu vida Dios te recordará que todo el proceso que estés pasando, todo va a obrar para bien, ya sean pruebas, ya sean tentaciones, ya sean ataques, o ya sean consecuencias de tus propias malas decisiones. Todo obrará para bien para el que ama a Dios, porque para los que conforme a su propósito fueron llamados. Y tú no solamente eres llamado, eres escogido y escogida por Dios. Y aunque no entendamos esto, cuando estemos pasando por el valle de la sombra, o sea, por los problemas, por las tribulaciones, aún así, en tu casa, dice el Señor, quiero vivir eternamente. Quiero estar en tu presencia, dirá el Señor. Quiero estar contigo, Dios, eternamente. Es lo que el salmista David está diciendo aquí. Quiero estar contigo eternamente, Señor. Eternamente quiero estar contigo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Sin duda alguna, queridos hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra. Y a pesar de que esa enseñanza es sencilla, yo me preguntaba, Señor, ¿qué quieres que hable? El Señor me decía, vete por lo sencillo. Recuérdales que son mis ovejas. Recuérdales que no se pueden apartar de mí. Recuérdales que yo junto al redil, no importa en qué parte del mundo estés, Él junta su redil, Él junta sus ovejas con un propósito específico. A pesar de que no estamos unidos físicamente en esos momentos, espiritualmente sí. Tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo Salvador, un mismo Espíritu Santo. Así que déjame orar por ti en esos momentos. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tu mano si tú lo deseas. Voy a orar por ti. Padre Celestial, yo te pido, Señor Jesucristo, por todas esas personas que están conectadas, por mis hermanos que están conectados en esta hora. Te pido, Señor Jesucristo, que seas tú fortaleciendo, Señor Jesús, su vida espiritual. Padre, si han perdido el primer amor, hoy regrésalos a ese primer amor. Padre Celestial, si hoy han descuidado su relación contigo, su lectura diaria de tu palabra, su oración fresca de cada mañana, Padre, fortalécelos. Que esta palabra no solamente sea de exhortación, sino de edificación, de ánimo, de consuelo. Que ellos recuperen esas fuerzas en ti, Señor Jesucristo, y que entiendan que cuando las fuerzas de ellos están acabadas, tu Espíritu Santo, que es todopoderoso, tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, está con nosotros. Tú estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Tú estás con nosotros y tu Espíritu Santo es dentro de nosotros. Y la llama no puede ser apagada. La llama permanece encendida, Padre. Si en algún momento hemos descuidado nuestra relación contigo, Padre, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Llámese como se llame ese pecado. Perdónanos, Señor Jesús, cuando descuidamos de tu palabra. Perdónanos cuando cometemos pecados de omisión. Pecados de omisión es no hacer lo que debemos hacer, Padre. Perdónanos y levántanos, Señor Jesucristo, para ser de testimonio a todas las naciones, a todas las ciudades, a todos los estados, a todos los países. En nuestra ciudad, en nuestra casa, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas con las fuerzas de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este hermoso servicio. Te damos gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pido, Señor Jesucristo, por todos los hermanos que hoy están conectados, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, Padre Celestial, con tu autoridad, con tu bendición, Señor Jesucristo. Da sanidad física, da sanidad espiritual, da sanidad emocional, Padre Celestial. Levántalos en poder y gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.